Darle muchas gracias a Dios por todo lo que ha pasado ya este año. Ya hoy es el día número 365. ¿Sí? Con algunos nos hemos visto todo el año, con otros no. Y seguramente han pasado cosas buenas, han pasado cosas no muy buenas, pero aquí estamos ya finalizando este año, a punto ya de mañana comenzar un nuevo año. Yo sé que hay muchas expectativas. Hay aquellos que hoy han venido con la expectativa o están con la expectativa de lo que en la noche va a ocurrir para mañana empezar cosas nuevas, ¿sí? No vamos a hablar siempre lo mismo, que las dietas y todo, porque sabemos que eso va a pasar, ya sabemos que eso ya está en su ADN. Usted siempre va a empezar dieta, va a empezar gimnasio, va a empezar todo eso, pero en realidad lo que yo le preguntaba al Espíritu Santo era: ¿qué quieres tú que oigamos por última vez en este año? Porque dentro de 8 días nos vamos a volver a ver, pero ya será un año nuevo, ¿verdad? Hay nuevos retos, hay nuevas cosas, pero yo sí le preguntaba a él que realmente me mostrara, ¿verdad?, qué era lo que, esa última palabra o ese último mensaje que él nos iba a dar para finalizar el año. Porque para hablar, obviamente, y para predicar, pues la Biblia está llena de mensajes, llena de palabras de afirmación. Y yo le preguntaba si lo que él quería era que entendiéramos que el año que viene va a ser un año mejor, y entonces habláramos de un tema donde el Señor promete que vamos a vivir un año en victoria, donde vamos a vivir un año donde la enfermedad se va a ir, la pobreza se va a ir. Y él me decía que no, me decía: no solamente quiero hablar eso. Entonces yo le seguía preguntando, y él me hablaba de algo que tocábamos hace 20 días atrás o hace 2 semanas atrás, y me recordaba lo importante que fue ese último mensaje antes de Navidad en Familia, cuando hablábamos de ese lugar que muchas veces no le hemos podido dar a él, ¿sí? De ese lugar que allá en esa primera Navidad o en ese nacimiento se le negó y se le cerró esa puerta, ¿verdad?, a Jesús en ese hostal. Y el Espíritu Santo, después de ese día, yo le decía a mi esposa, me dejó muy tocado, porque entendí realmente que podemos pedirle muchas cosas a Dios. Podemos tratar de mejorar cantidad de cosas, ser mejores esposos, ser mejores hijos, empezar y querer y anhelar un mejor año, y realmente uno puede quedarse en eso, en muchos anhelos. Pero el Señor me llevó a entender de que mientras nosotros, o sea, tú y yo, no le demos realmente un lugar en nuestras vidas permanente, ¿verdad?, nada ocurrirá. Y cuando uno va a la palabra de Dios, y cuando uno lee muchas partes de su palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios nunca prometió una simple visita en nuestras vidas, sino que Dios siempre anheló permanecer, habitar en nosotros y con nosotros. Yo sé que todos tenemos la presencia de Dios, y quizás el tema va a ser un poco controversial, o el mensaje, en cuanto a lo que es que Él no esté. Yo no quiero transmitir que Él no esté, pero yo quiero transmitir en cuanto a lo que realmente significa que Él tenga una permanencia en nuestras vidas. Entonces le decía a Dios, a través de toda su palabra, nunca encontramos de que el anhelo de Él simplemente fue visitar, sino que el anhelo de Él fue habitar en nosotros. Y yo lo decía hace 20 días atrás, es una gran diferencia tener una visa de visitante, valga la redundancia, a tener una visa o un estatus de residente permanente. Y eso va a marcar la diferencia en el 2018 de nuestra vida, de mi matrimonio, de mi hogar, de mis finanzas, de este ministerio, de tus proyectos. Eso va a marcar la diferencia. Si Dios, su presencia, el Espíritu Santo, Jesús en mi vida va a estar o como un visitante o como un residente permanente. Eso va a ser la diferencia. Entonces el Espíritu Santo me decía, no es desgastarse anhelando cambios, no es desgastarse anhelando mejorías en el 2018, no es desgastarse en fuerzas nuestras humanas en anhelar cosas buenas, sino es realmente traer la presencia de Dios a nuestras vidas.
Y eso fue algo que David entendió muy bien, el rey David. Porque David, muchos años antes de Jesucristo, hizo algo que era muy revelacional. Y es que él quiso traer ese sistema celestial, lo quiso poner en la tierra. Porque David, siendo muy niño de 13 años, se le unge y se le dice: tú vas a ser el rey de Israel. 13 años. Una nación que estaba emprendiendo con mucho poder y mucha fuerza. Era una delegación muy grande. Bueno, pasa mucho tiempo. Y David, cuando finalmente toma su reinado, como 10 años después, David le dice algo a Dios. Le dice: Dios, tú me metiste en esto, tú me delegaste para reinar. Ahora yo te quiero invitar a que tú reines conmigo. Y es cuando David, uno empieza a leer en todos los salmos, empieza a hacer cantidad de cambios en la nación de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo David? Preparó una habitación para que Dios pudiera habitar entre los muros de la ciudad, entre los muros de la nación. Y eso es lo que logra David. Lo que años después Jesucristo lo enseñó a través de una oración o un rezo hoy en día tan conocido como el Padre Nuestro, donde le dice: Dios, trae eso. Te pedimos que lo celestial, ¿verdad? Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y eso David lo había entendido años antes. Y entonces una de las cosas que hizo David es que metió adoración y alabanzas en la ciudad 24/7. Todos los días de la semana, 24 horas. Copió el diseño celestial, porque en la Biblia dice que todo el tiempo hay alabanzas y adoración. Y empezó a preparar entonces la habitación. Y lo que representaba la presencia de Dios, que era el arca, la manda a traer. Y la pone en medio de la ciudad y ahí la pone, y es la presencia de Dios. Y entonces Israel empezó a vivir cosas que nunca antes en la historia se habían vivido, nunca. No hubo otro rey como él. No hubo otro rey capaz de llevar a toda una nación a adorar a un solo Dios. No hubo ningún otro rey que realmente lograra que Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, dijera: ¿saben qué? Yo voy a habitar en medio de ustedes. Porque antes el gran privilegio era que habitaba en ciertos lugares. Y David había logrado que Dios dijera: Jerusalén será a partir de ahora mi habitación. Yo voy a morar en medio de ustedes. Mi presencia está en medio de ustedes. Y vino entonces prosperidad. Vino todos esos cambios que uno anhela. Entonces el Espíritu Santo me decía: no basta con anhelar los cambios. Lo más importante es mi presencia. Si mi presencia no habita en ti, si mi presencia no está permanentemente contigo, entonces los cambios, los anhelos, los sueños, todo será un gran esfuerzo. Será muy difícil. Pero cosas sobrenaturales ocurren entonces cuando traemos a Dios realmente a nuestras vidas. Y le hacemos y le preparamos una habitación. Yo quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, al capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Entonces, lo que yo me preguntaba era: ¿cómo volver a ese tiempo de habitación? ¿Cómo volver a ese tiempo donde realmente yo pueda decir que yo a Dios le he hecho habitación en mi vida, en mi hogar, en mi negocio, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos? ¿Cómo volver a eso? ¿Sí? Y repito, David lo entendió. Segunda de Reyes, capítulo 4, y ahí nos quedamos. Hay algo que quizás algunos lo conocen, otros no. Cuando a uno le ofrecen, quizás hace unos años atrás era más común oír esta propaganda de internet de banda ancha, ¿sí? Coge internet de banda ancha. Porque antes, si se acuerdan algunos, ¿verdad? La conexión al internet, yo me acuerdo en Colombia quizás cuando era pequeño, no lograba saber el nombre en español cómo se decía, pero en inglés se llama dial-up, que es conectar el cable directo de la línea telefónica, y eso hacía un ruidito, ¿se acuerda? Eso hacía un ruidito, bueno, no sé el ruido cómo era bien, hasta que por allá después de un rato aparecía una lineecita así entre el computador, y por allá lograba entonces finalmente conectarse. Y ese internet era lo lento, relento era, ¿sí? Era relento, tenía uno que ser muy paciente. Y ese internet, si venía una tormenta, si ese día estaba lloviendo mucho, pues ese día usted no tenía internet. Aparte costaba un jurgo de plata,
¿sí? Era a través de la línea telefónica, su teléfono dejaba de funcionar, es decir, si alguien quería llamar a su casa, pues no podía, si alguien estaba conectado. Ese sistema no era banda ancha, ¿sí? Pero vuelvo al punto que decía para poder explicar lo que el Espíritu Santo me mostraba en cuanto a la banda ancha en nuestra vida como cristianos. Porque por muchos años, creo yo, hemos anhelado, hemos implorado la visita de Dios en nuestra vida. Pero han sido visitas de Dios esporádicas. Yo lo he vivido personalmente. Quizás, lamentablemente, lo he transmitido. Y resulta que nos hemos convertido en personas, en cristianos, que anhelamos tener momentos sublimes y tener visitación o visita de Dios momentánea en un congreso, en un evento especial, en una ida a Israel, ¿verdad? En un invitado que viene especial. Y son momentos. Y entonces uno anhela ese momento y viene alguien, por decir algo, y uno sabe que en ese día va a pasar algo. Se ha dado la fuerza para ese día, viene alguien especial o alguien que tiene un don de sanidad, etc., ¿verdad? Pero tenemos un momento y pasa ese día. Y yo lo he visto o lo he vivido. Yo he visto después de congresos, después de peregrinaciones, después de muchas cosas, donde la persona en ese momento vivió un momento sublime, tuvo el toque de Dios, el Espíritu Santo hizo cosas maravillosas. Pero al igual que ese tipo de conexión, pasó el tiempo, vino la tormenta, vino la dificultad y se cayó entonces esa conexión con Dios. Entonces, hemos por mucho tiempo vivido ese tipo de cristianismo. Un cristianismo donde quizás cogemos ese pedacito de conexión cada domingo. Y los domingos venimos y nos conectamos con Dios, ¿sí? Pero el lunes, martes hasta el sábado no generamos una habitación. Entonces Dios viene como que visita, hace cosas en nuestra vida. Pasó el domingo y la vida vuelve a la normalidad. Y lo que se vivió el domingo tan especial, tan espectacular, no pasa en la semana. Al contrario, en la semana solo hay problemas, solo hay dificultad, solo hay momentos difíciles y no vivimos nada especial con Dios. Y eso era lo que el Espíritu Santo me mostraba, que hay dos diferentes formas de conectarme con Dios. O me conecto de esa manera, donde repito, es a momentos, pero tan pronto venga la dificultad, la tormenta, el lunes, el famoso lunes, que llega y corta toda espiritualidad, hasta ahí va. Pero hay esa conexión de banda ancha, que ya hoy usted de pronto no la escucha. Pero cuando salió la banda ancha, que era un sistema diferente de operación, donde el internet entonces estaba conectado de manera diferente, donde no dependías de una tormenta, donde no dependías del clima, el internet seguía, era más rápido, ¿verdad? No tenías que tener tanta paciencia, todo fluía más rápido y permanente. Y ese tipo de cristiano, o ese tipo de vida espiritual, es la que Dios me decía, esa es la que yo quiero que tú, Santiago, porque me lo decía a mí, quiero que tú vivas. Me decía, abúrrete de tenerme simplemente de visita en ciertos días. Yo quiero vivir permanentemente contigo. Hazme una habitación para siempre en tu vida. Y en tu vida quiere decir a donde yo vaya. Pero repito, viene este problema. Yo quiero entonces que en Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8, veamos lo siguiente. Ahí hay un título, dice Eliseo y la Tsunamita. Yo voy a leerlo todo, pero yo quiero que usted se concentre en la historia, porque es una historia real, evidentemente. Pero voy a leer toda la historia, para no ir de versículo en versículo. Pero quiero que usted se meta en la historia, entienda un poco mientras yo lea todo lo que está ocurriendo. Hágase la película en esta lectura. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 37. Dice entonces lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él.
Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo a mi hijo, mi señor. ¿No dije yo que no te burlares de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo, que es un bastón, en tu mano, y ve, y si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y viendo Eliseo y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Mire, acá pasan cosas tremendas. Yo quería que usted entendiera toda esta historia. Acá ocurre algo. Y acá aparecen 4 personajes. Está Eliseo, está la tsunamita, está el marido y está el hijo. Y cada uno de ellos, el Espíritu Santo me llevó a entender que tienen una representación en la vida actual nuestra. Cada uno de ellos, son 4. Y Eliseo, yo quiero que lo entendamos así, representa en esta historia que acabamos de leer, representa a Dios. La mujer representa o ya sea la iglesia, o tu vida, o tu hogar. El marido, un espíritu religioso. Y en este caso, el niño, el fruto de la intimidad con Dios. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Algo muy interesante.
dice que Eliseo visitaba constantemente este pueblo. Y cada vez que Eliseo pasaba de visita, lo hacían quedar y lo hacían comer. Hasta que un día esta mujer dijo, momento, cada vez que él viene, Dios bendice nuestras vidas. Cada vez que este Eliseo, dice ahí la Biblia, este varón de Dios, cada vez que él pasa y se queda, algo ocurre en nuestro hogar. Entonces ella dijo, será mejor que no simplemente pase, sino que le hagamos una habitación en esta casa. Y ahí le dice aposento. Y ella le propone a su marido. Y le dice, hagámosle una habitación. Así cada vez que él pase, no se va a ir rápido, sino que él va a quedarse. Imagínate tú, si cada vez que pasa ocurren cosas, ¿cómo será si él se quedara a vivir con nosotros? Si Dios te ha tocado en una reunión, si Dios ha hecho cosas increíbles en momentos especiales, en un congreso, en un devocional, en un tiempo, hablemos de un tiempo, ese mismo momento se diera todos los días. Que en vez de vivir algo especial un domingo, o algo especial esporádicamente, yo lograra hacer su presencia, así como aquí habita, que habitara todos los días de mi vida. ¿Qué es lo que hace la diferencia de un lugar como estos? Cuando tú vienes un domingo, porque de alguna otra forma en este lugar, lo único que se hace es anhelar la presencia de Dios. Aquí hablamos de Él, aquí le adoramos. Él es el centro en este lugar. Acá el centro no es otra cosa más que Él, siempre. Pero salimos de acá y quizás en nuestro hogar, en nuestras vidas, no le hacemos la misma habitación. Entonces anhelamos, obviamente, ese toque, esa visita permanente de Él, pero cuesta. Porque Dios, evidentemente, va a venir a habitar donde Él se sienta cómodo. Y Él va a traer un avivamiento y va a traer muchos frutos donde a Él se le anhela, donde a Él se le da su lugar. Entonces, esta mujer le dice a su esposo, hagamos un cambio. Y yo me imagino que este esposo, dice, la única referencia que hay ahí en la Biblia dice que era viejo. Tuvo que pensar lo que muchos hemos pensado, y me incluyo. Y es que cuando ya está todo tan acomodado, cuando ya está tu casa tan bien, hablemos de esta casa física, emprender una obra requería muchas cosas. Una obra en una casa es desorden, es polvo, es desacomodarte, es estar en obra, pues. Que eso trae cantidad de consecuencias, ¿verdad? Y esta familia ya estaban bien, no tenían por qué entrar en un gasto aparte extra. Era invertir dinero, era preparar algo para alguien, era desacomodarse. Y yo te tengo que decir que el Espíritu Santo me decía que en el 2018 yo me tenía que desacomodar. Si yo quería realmente traer una habitación a mi vida de parte de Él. Y me tenía que desacomodar en los horarios de mi vida, me tenía que desacomodar en cuanto a que lo tenía que buscar más, me tenía que desacomodar en que tengo que esforzarme más para vivir aún mucho más en santidad. Tenía que desacomodarme en muchas cosas, me lo mostraba, para que yo realmente pudiera hacerle una habitación a Él. Y este esposo, me imagino que le tuvo que decir, mujer, pero ¿para qué? Y ella le tuvo que haber dicho, imagínate, si se viene a vivir con nosotros, lo que va a pasar en nuestras vidas, la bendición que va a haber en nuestro hogar. Y eso es lo que ocurre, y evidentemente dice que lo hace. Pero algo llamaba la atención en la lectura de estos versículos, porque de manera específica nombra 4 objetos que ponen en ese lugar. Habla de una cama, habla de una silla, habla de una mesa y habla de un candelabro, de una luz. Y yo decía, si en la Biblia eso quedó plasmado, porque qué interés había decir que había en ese cuarto. Simplemente era fácil haber plasmado que la mujer, la tsunamita, hizo un cuarto. Pero ¿qué tenía que ver cada una de estas cosas? Y hacer una habitación para su presencia tiene que ver mucho con estos 4 objetos. Porque la cama representa reposo. Y cuando tú le vas a hacer habitación a su presencia, tienes que esforzarte para que ese lugar, para que la habitación tenga una palabra clave: reposo.
Porque nos encanta tener intimidad con Dios fuera del reposo. Y me refiero a que siempre es llegar a Dios diciéndole todo lo que tengo, poniéndole trabajo a Dios. Diciéndole, Señor, haz, Señor, esto, Señor, acuérdate, Señor, por aquí, Señor, por allá. Acuérdate de mi tío, acuérdate de mi primo, Señor, sáname. Señor, el trabajo, acuérdate de esto. Y lo único que no hay en esa intimidad, cuando queremos invitarlo a la habitación, generar ese ambiente, es reposo. Y el Espíritu Santo me llevaba a entender de que esa cama es clave. Porque hay una promesa de parte de Dios. Yo la leo nomás. Isaías 66, del 1 al 2 dice lo siguiente: el cielo es mi trono, dice Dios, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Vuelvo y repito la pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, que si Dios anhela habitar en medio de nosotros, no en una reunión nomás, no cada vez que anhelo conectarme por momentos, sino permanentemente, donde esté, donde yo vaya. Pero Él anhela un lugar de reposo. Traer la habitación, traer su presencia a mi vida, tiene que ver con el reposo. Y después dice que había una mesa. Y la mesa representa dos cosas. En la mesa, dos cosas se hacen. Una, en la mesa tú comes, en la mesa tú bebes, y es algo que Él prometió. Yo te voy a dar. Intimar conmigo quiere decir, te voy a alimentar, te voy a dar de beber, te voy a saciar. Pero en la mesa también se toman muchas decisiones, se desarrollan muchos proyectos, se desarrollan muchos planes. Y hay un versículo que es el Salmo 23:4, que dice: adereza, le está diciendo David, mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y entonces él me decía, en el 2018, tus planes, el traer mi presencia a tu vida, el hacer mi habitación, quiere decir que no solo te voy a saciar, no solamente quiero alimentarte, sino que mis planes y tus planes, tus proyectos, los vamos a tomar juntos. Juntos vamos a decidir a partir de ahora todo lo que se haga en el 2018. Basta de que tú decidas solo. Basta que tú digas, yo se lo entregué a Dios, pero a la final hiciste lo que tú quisiste. Basta de eso. Él me decía, ¿quieres mi presencia fija, permanente, en todo tiempo? Dame un lugar de reposo. Pon esa mesa donde tú también te sacies, pero donde también discutamos las decisiones. Y entonces dice que también había una silla. Y la silla entonces tiene que ver con representa evidentemente lo que es la autoridad. Y claro está, cuando Él dice que nos sentará en lugares celestiales y nos dará esos lugares. Y me decía, tiene que haber a partir de ahora en ti, tienes que creer que tú ya no estás para coger las migajas que caen de la mesa. Tú estás para sentarte a mi mesa, dice Dios. Y no te puedes conformar más con las migajas. Porque es rico conformarse con lo que ocurre esporádicamente en la vida de uno. Pero por eso yo decía, ¿qué es lo que realmente uno anhela en el 2018? ¿Quedarme con las migajas? ¿Con lo que alcanza a caer en una reunión como estas? ¿O realmente experimentarlo todo el año? Y eso no son migajas. Y por último entonces, hablaba de que había un candelero, ¿sí? Y esto entonces significa tener la luz propia. Y aquí quiero detenerme un poco, porque nos hemos mal acostumbrado, nos mal acostumbraron, ¿verdad?, a que dependemos 100% de una persona. Dependemos 100%, lo decía hace un tiempo, de que alguien ore por mí. Dependemos 100% de que alguien me revele la palabra de Dios. Dependemos mucho de las personas y se nos enseñó mal. Y una de las cosas que trae la presencia de Dios es que tú y yo
ya tenemos que de alguna manera brillar con luz propia. Es decir, que yo no puedo esperar que alguien simplemente ore por mí para sanarme, o que alguien hable o me enseñe su palabra. No digo que sea malo, pero estoy hablando en lo que trae el que Dios habite en la vida de uno, de que empieza a ver luz propia, de que ya no hay tanta dependencia. El niño, el bebé, depende full de su mamá, pero a medida de que ese niño crece, se va volviendo más independiente. Deja de tener dependencia tanto de sus padres y empieza a poder ser independiente. ¿Es malo? No, no es malo. Creció, maduró. Eso no es malo. Y eso es lo que el Señor me decía, que de mí anhelaba para este nuevo año. Que tiene que haber una madurez, traer su habitación, traer su presencia, habitar, realmente tiene que traer eso a mi vida. Donde ya tiene que haber luz propia, donde tiene que haber una madurez, donde ya yo tengo que creerme realmente lo que a mí el Señor me ha entregado. Entonces esta mujer dice que así preparó esa habitación. Y dice que entonces viniendo este hombre, la siguiente vez, dice que ya se quedó. Ya estaba todo listo. Estaba la cama, la mesa, la silla y el candelabro. Y ahí se quedó. Y acá viene lo más maravilloso de cuando tú realmente permites que venga la presencia de Dios a tu vida de manera permanente. Estaba tan agradecido Eliseo que le dijo a su criado, a Jesse, a su sirviente, pues, le dijo: ve, tráela, vamos a hacer algo por ella. Ella no nos ha pedido nada, ella nunca pidió nada. Ella nunca le dijo a Eliseo: mira, yo no he tenido un hijo, dame un hijo, mira, la situación está difícil. Y eso es lo que yo quiero enseñarte hoy. Cuando tú traes la presencia de Dios, el Espíritu Santo me decía: te cansaste todo el año de pedirme, pero no iniciaste las mismas fuerzas con las que me pedías, las mismas fuerzas con las que tanto oraste por cosas. ¿Por qué no la enfocaste en anhelar mi presencia? En que tu hogar tuviera una habitación yo, en que en tu trabajo yo tuviera una habitación, hubieran venido las cosas solas. Porque buscad el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Esta mujer trajo la presencia de Dios a través de Eliseo, de un hombre de Dios. Y con él vino lo que ella nunca pidió, pero seguramente años había anhelado en su corazón: un hijo. Dice que su esposo era viejo. Y eso es todo lo que la Biblia dice. Mas sin embargo, cuando tú traes la presencia de Dios, cuando realmente te esfuerzas por generar eso en tu vida, dar tantas cosas, porque Él mismo te las va a dar, sin esfuerzos, sin angustia. Seguramente esta mujer había anhelado muchas veces tener un hijo. Ya se había resignado, por eso dice: pero mi esposo es viejo. Ya había una resignación. Como tú y yo nos resignamos muchas veces. Ya, eso ya no va a darse. Eso ya pasó, ya Dios seguramente ya me dijo que no. Esa cosita de que es que no es el tiempo de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nos excusamos en no es el tiempo de Dios. ¿Y qué pasa si yo te digo que era el tiempo de Dios, pero por ti y por mí retrasamos el tiempo de Dios? Hay muchas cosas que no se han dado, no porque no sea el tiempo de Dios. Quizás el tiempo de Dios ya se cumplió, se tenía que haber dado hace mucho tiempo. Pero mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de pensar, hizo que Dios no pudiera hacerlo en su tiempo. Y esta mujer, frustrada, la veo yo diciendo: no te burles. Y eso todo lo hemos vivido. El Señor puede hacer eso en tu vida. Y quizás uno no se le burla a la gente, o a un líder, etc., o a un tema. Pero uno por dentro dice: no, eso, yo ya me cansé. Sí, yo ya lo he tratado muchas veces. Yo lo he pedido cantidad de veces a Dios. Y eso puede pasar. Mas sin embargo, esa mujer, repito, el simple hecho de traer a vivir, ya no solamente una visita, de traer a vivir la presencia de Dios en su hogar, se desacomodó, tuvo que invertir, tuvo que generar cambios en su hogar. Y quizás traer
la presencia de Dios a tu vida en el 2018 tienen que generar cambios. Y cambios que van a ser hartos, cambios que van a ser molestos, cambios que tienen que ver con buscar a Dios, cambios que tienen que ver con no dejar de congregarme, cambios que tienen que ver con buscarle no el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Cambios que tienen que ver con definitivamente tratar, esforzarnos por ser más santos. Es decir, por agradar más a Dios, no por ser perfectos. Y esos cambios cuestan, a todos nos cuestan. A mí me recuestan, difícil me es. Pero estoy convencido de que al esforzarme y anhelar traer esa habitación, el 2018 tiene que ser diferente. Y mi petición no es, Señor, que este año haya más prosperidad, que este año, Señor, yo pueda mudarme a un lugar nuevo, que este año, esa ya no es mi petición. Porque quizás llegábamos siempre el 31 diciéndole, Señor, sanidad, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate de mi hijo, Señor, acuérdate de mi papá, Señor, acuérdate del problema. Este año el Señor me decía, todo lo que tienes que hacer es anhelar mi presencia. Trae tu presencia, trae tu presencia, tráela y van a ocurrir cosas que nunca te imaginaste. Repito, esa mujer no tenía en sus planes que eso viniera. Lo peor es que el hijo se le murió y ella vino a reclamarle a Dios, en este caso a través de Eliseo, y le dijo, yo nunca te pedí esto y esto me trajo un problema, porque lo amé, mi hijo se murió, no respira, está muerto en casa. Yo te dije, no te burles de mí. Y se molestó. Y Eliseo, para hacerla corta la historia que leíamos, dice que fue hasta allá, hizo algo. Dice que puso su boca con su boca, sus ojos con los ojos del niño y sus manos. Es decir, se acostó encima de él. Y hubo un toque. Y eso trajo vida. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiere intimar contigo. Quiere intimar conmigo. Él lo quiere hacer. Eso es intimidad, ¿verdad? Tocó sus labios. Se puso muy cerca del niño. 7 veces. Hay otra versión que no dice que 7 veces estornudó, sino que 7 veces lo hizo, ¿verdad? Dice que se movía de un lado para el otro Eliseo, y lo volvió y lo intentó, y lo volvió y lo intentó. No es fácil lograr hacer habitar a Dios en todo en mi vida. No es fácil vivir la santidad, pero Él lo dijo. Y yo te lo digo, quizás tú hoy a la noche, los que van a la cena, los que igual van a estar en algún lugar, se arrodillarán, orarán y le pedirán a Dios todas esas cosas que uno anhela. Anhelo viajar, Señor, anhelo que este año sí se restaure mi corazón, que este año sí se restaure mi hogar, que se restaure esta relación, esta otra, que todo cambie. Si esto no se hace, esa oración llega a este techo o al techo en el que estés, porque lo que va a traer el fruto no es tu oración, es la presencia de Dios en tu vida, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo. Eso es lo que va a traer el fruto. El fruto no va a venir solo por oración. Y eso es lo que Él me llevó a entender. Tiene que haber un anhelo de decir, ven Jesús, quédate Jesús. Y así yo le ponía, quédate Jesús. Porque yo ya no quiero salir de este lugar y decirle a mi esposa como muchas veces, wow, qué especial estuvo hoy. Qué tremendo como el Espíritu Santo se derramó. Y quizás entrar a un lunes o por allá el miércoles y sentir como que el domingo fue algo mágico y era ahí nomás. Yo quiero que Él se quede de verdad. Y por eso yo ponía ese simple título, quédate Jesús. Quédate. Que lo que yo experimente yo quiero seguir. Y eso no tiene que ver con irme de acá solamente cantando y orando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tiene que ver con que todo el tiempo yo quiera tenerlo ahí, considerarlo. Y que no nos pase, y termino con esto, lo que le pasó evidentemente
a los discípulos en el camino de Emaús. Los que no saben la historia, Jesús, después de que resucita, dice que tuvo varias apariciones. Y en una de estas la hace a unos discípulos que iban camino a Emaús, eso dice la Biblia. Y ellos iban caminando con él y no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Con Jesús. Pero con todo y que no le reconocían, sintieron algo especial que los llevó a decirle: quédate con nosotros. Dice que él partió el pan con ellos, comió ese día. De pronto tú has caminado con él y ni te has dado cuenta. De pronto él ha estado súper presente y no nos hemos dado cuenta, porque pues tenemos la mirada puesta en anhelar otras cosas, no a él. Pero todo lo que fluyó de ellos fue: quédate. Y mi invitación, que hoy la hago yo, pero me la hacía primero a mí el Espíritu Santo, era: hazme una habitación en tu casa. Hazme una habitación en todo lugar. Yo no tengo un lugar físico en mi casa para hacerle un lugar, que es pequeño mi apartamento. Los que pueden, el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía: diles a los que puedan en su hogar hacerle un lugar, hacerme un lugar, que me lo hagan. Un lugar donde esté para mi presencia, con música todo el tiempo, con alabanzas, con adoraciones. Un lugar para mí. Los que no podemos físicamente, obviamente en mi hogar se va a hacer. En mi hogar, en mi sofá, ahí en mi lugar, ¿verdad? He pensado hasta meterme bajo el escritorio de repente, pero muy bajito. Pero de repente, ¿verdad? Lo he pensado, porque justo para poder ahí orar. No se da ahorita, se dará después. Pero él sí me decía: tienes que generar una habitación. Y que de ti solo fluya eso. Quédate, Jesús. Quédate. Yo te invito a que este año que va a empezar, todo tu anhelo sea la presencia de Él. Anhelar su presencia. Seguramente en este tiempo no da para profundizar en todo lo que representa invitarle, tenerlo. Lo haremos en enero seguro. Pero si no anhelamos su presencia, tal como esa mujer, pasará mucho tiempo y todo esto se irá quedando en el corazón. Esos anhelos, esos sueños. Solamente fue que hiciera una habitación. Mira que Eliseo nunca antes en sus visitas se le ocurrió decirle: vamos a decirle a Dios que te dé un hijo. Nunca. Ocurrió cuando él se quedó ahí. Cuando le quitaron la visa, el estatus de visitante, y le pusieron estatus de residente permanente. Ahí ocurrieron y se vieron frutos en ese hogar. Los frutos no se van a ver con una visa de visitor. Los frutos en tu vida, en mi vida, en mi hogar, en tu hogar, en tus sueños, se van a ver cuando Él sea residente, cuando Él resida en nosotros, no cuando Él simplemente visite. Una visita pasa nomás, hace algo y se va. Un residente se queda un largo tiempo y genera cosas. Hoy es la última reunión. Mañana ya uno se amanece trasnochado seguro y como que nada pasa, y uno dice: empezó el año nuevo. Pero yo te invito que mañana mismo, no importa si te levantas a las 11, a las 8, tengas ese encuentro con Dios y mañana mismo empieces, a la hora que sea, empieces a invitar a Dios a tu entorno, haciéndole ese lugar de reposo, sentándote a la mesa con Él, dejando que Él te sacie si te tiene que saciar, discutiendo lo que vas a tomar, las decisiones que vas a tomar. No tomemos más decisiones solos, por favor. Después sufrimos, nosotros mismos sufrimos. Invítale que este 2018 así sea. Vamos a orar, familia. Yo les invito a que nos pongamos en pie.